Exactamente. Muy bien, Camilo, va a aumentar T veces, miren, va a aumentar T veces. Entonces ya encontré una función de la forma T elevado a un exponente, ¿sí? Multiplicado por la función original. Entonces, como ya encontré una ecuación de la forma T, observa acá, T elevado a un exponente por la función original, yo puedo decir que esta función es homogénea. Y la homogeneidad viene dado por el exponente de t. Ustedes pueden ver acá que el exponente es 1. Entonces, es homogénea de grado 1 y presenta rendimientos constantes a escala. ¿De acuerdo? Esa sería la solución para la función de proporciones fijas en su forma paramétrica. ¿Cuál es la ventaja, jóvenes, de trabajar con la forma paramétrica? En que este resultado es general. No depende que alfa sea 5, que beta sea 3. No depende de casos particulares. Por eso es importante trabajar con la forma paramétrica. No obstante, para fines de poder comprender económicamente los rendimientos de escala en esta función de producción, vean acá, voy a colocar un ejercicio numérico para que se comprenda, ¿de acuerdo? Pero ya encontramos la solución. Esta función tiene rendimientos constantes a escala, independientemente de los valores de alfa y de beta, ¿de acuerdo? Esa sería la forma de poder encontrar la solución. De hecho, esta es de las funciones más complejas para poder encontrar los rendimientos a escala. Entonces me pareció muy importante que Luis nos haya hecho esa consulta el día miércoles, ¿verdad? Porque si ustedes revisan los ejercicios que están en el laboratorio o bien en la diapositiva, pues son mucho más sencillos, ¿verdad? Sí. Veamos acá un ejemplo concreto. Imaginémonos este caso. Miren, muy sencillo el ejemplo, jóvenes. Ahora ya estamos colocando números, pero ahí se va a comprender el punto que quiero mostrarles. Fíjense, tenemos una función mínimo en la cual alfa y beta son iguales a 1. Miren. Entonces, ¿qué significa? Que cada trabajador, ¿cuántas unidades de capital tiene? Uno. Fíjense la lectura. Bien, exactamente, tiene uno. Muy bien, jóvenes. Es decir, que por cada trabajador que voy a contratar necesito comprar una unidad de capital. Excelente, jóvenes. Muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a asumir un ejemplo cualquiera, que el capital óptimo va a ser de 5 máquinas, la cantidad de trabajo que se debe contratar de manera óptima es de 5 trabajadores y la producción, pues fíjense que es el mínimo de 5. Aquí tengo 5, vean acá, aquí tengo 5 y aquí tengo 5. Entonces, ¿cuál es el valor más pequeño entre 5 y 5? Pues como son iguales, el valor más pequeño pues es cualquiera, es 5, ¿de acuerdo? Entonces la producción es de 5 pantalones. Puedes ver que son pantalones. Entonces necesito 5 trabajadores, 5 trabajadores, 5 máquinas para poder producir 5 pantalones. Hasta ahí todo bien. Pero recuerden que queremos evaluar el tipo de rendimientos a escala. Es decir, si nosotros incrementamos la cantidad de factores en una misma proporción, ¿qué va a pasar con la producción? Eso es lo que queremos responder. Pues hagamos el ejercicio concreto. Vamos a asumir que ahora t es igual a 4. Bueno, es que me indica qué significa ese t igual a 4 en el contexto del ejemplo que estamos viendo de producción de pantalones. ¿Qué implica? Que aumentó 4 veces los factores. Muy bien, exactamente. Muy bien, David. Significa que si antes teníamos 5 máquinas, ahora tenemos 20 máquinas. ¿Sí? Fíjense que el T lo que hace es multiplicar la cantidad de factores. Muy bien, David. Estamos multiplicando. Fíjense que T es cualquier valor. Acá a la izquierda lo hicimos general. Aquí estamos adoptando un caso particular para que ustedes vean el resultado, pero perfectamente va a coincidir con lo que encontramos. Entonces, muy bien, David. Tendríamos ahora 20 máquinas y tenemos, como teníamos 5 unidades de trabajo, ahora tenemos 20 trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces ahora va a ser el mínimo de 4K, 4L. Fíjense, independientemente de la cantidad T, K partido L siempre va a ser 1. ¿Todo lo ven? Sí, porque al final nos quedaría 5 por 4, 20. 5 por 4, 20. Entonces, en promedio, vean acá este cuadro azul, en promedio, ¿cuántas unidades de capital tiene cada trabajador? Pues si tengo 20 máquinas y 20 trabajadores, pues en promedio cada trabajador tiene una máquina. ¿Todo lo ven? Y eso es lo que está detrás de estas líneas, miren, de todas estas líneas de procedimiento. Hasta aquí no hay nada nuevo. Lo que me interesa es que quiero que veamos qué es lo que pasa con la producción, con la nueva producción de equilibrio. Entonces vamos a ver.
4 por K, 4 por L, ¿sí? Fíjense que eso es igual a 4 veces el mínimo. Ahorita lo vamos a mostrar. Vamos a ver si es cierto. Antes vamos a decir 4 por 5, 4 por 5. Entonces, ¿cuánto es el mínimo de 20? 20, que es la 20. producción. Es 20, exactamente. Pero ¿será que tiene rendimientos constantes a escala? Pues revisémoslo. Tiene que ser 4 veces la producción original. ¿Cuánto era la producción original? 5. 5, 5. licenciado. Entonces lo multiplicamos por 4, tendríamos 20 unidades de producto. Entonces, si se dan cuenta con este ejemplo numérico, cuando nosotros cuadruplicamos 5 por 4, 20, cuando cuadruplicamos la cantidad de insumo, ¿cuántas veces se multiplica el producto? 4. 4. Sí, porque pasa de 5 a 20. Entonces, efectivamente, jóvenes, la respuesta es proporcional. Y eso no depende ni de alfa ni de beta. Ahora ustedes me preguntarán, mire, ¿y por qué una Cobb Douglas? En una Cobb Douglas sí dependía de alfa y beta. Porque se acuerdan que dijimos que depende de la suma. ¿Por qué en una Cobb Douglas sí depende de la suma? Y en esta función que les estoy mostrando de proporciones picas, no depende de alfa y de beta. Pues muy Porque los sencillo. perdón. Adelante, Camilo, por favor. Los Sí. parámetros funcionan diferente porque es un tipo Exacto. diferente de producción. Licenciado, Muy porque bien, las Camilo, dos cosas excelente. Sí, eran Katie, por favor. elasticidades. Exactamente, jóvenes. Muy bien, felicitaciones. Exacto. Fíjense que me agrada mucho que tengan primero dominio de los parámetros y que tengan esa intuición económica. Excelente. Muy bien, Camilo. Muy bien, Katie. Exactamente. Ambos tienen la respuesta correcta. Alfa y beta representan económicamente aspectos distintos y Katie nos lo acaba de indicar de forma concreta. Fíjense que en una función Cobb-Douglas, alfa y beta son elasticidades. Entonces, tiene sentido que la reacción en la producción de una firma dependa de qué tanto ese insumo esté influyendo sobre el producto. Entre paréntesis, elasticidad. En una función de proporciones fijas, alfa y beta no representan elasticidades. Ya nos lo indicó Luis al inicio de la clase. Alfa y beta en una función de proporciones fijas representan unidades de capital y unidades de trabajo, que en el cociente no va a cambiar. ¿Cómo haciendo el cociente? Vean acá, por más que esté multiplicando las cantidades de capital y trabajo, la relación eficiente la debo replicar. Es decir, si quiero producir pantalones, a cada trabajador le tengo que comprar una máquina, porque si no, no puede producir pantalones. O sea, él solo se va a encargar de la producción, pero requiere de una máquina. ¿De acuerdo? Entonces, como alfa y beta acá no representan elasticidades, no están vinculadas al efecto sobre la producción, sino que nos indica la cantidad de capital por trabajador, no tienen efecto alguno sobre la producción al momento de expandirse. Exactamente, jóvenes. Muy bien, ¿sí? Entonces me agrada mucho que ustedes ya vean la importancia de las formas paramétricas. Miren, si lo hubiéramos trabajado con números, no hubiéramos encontrado la explicación o nos hubiese costado un poco más. Pero ya visto desde una forma paramétrica, ya tiene sentido resultados que son de orden particular, como este, donde sustituimos t por 4 y las condiciones iniciales en 5, 5, 5. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, jóvenes. Sí, me parece excelente, porque ya están preparados para el examen del día lunes. O sea que eso me parece muy bien. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna inquietud con este ejercicio? Sí quería entrar a detalle porque sí me pareció muy relevante la pregunta que Luis, bueno, y en general todos ustedes me hicieron el día miércoles, para que ustedes puedan comprender, no solo calcular, porque no es solo de calcular, jóvenes, sino comprender lo que está detrás del tema de rendimientos a escala, que de hecho lo vamos a complementar en un par de minutos con un poco de evidencia y también con un par de ejercicios interactivos, ¿verdad? Sí. Entonces, muy bien, muchachos, me parece excelente. Sí. Entonces, si quieren, no sé si hay alguna inquietud, dejaría el espacio aprovechando que tengo acá la diapositiva. Si quieren, vemos un poco de evidencia. Sí. Lick solo, entonces, así como alfa y beta que no incide en este caso y T tampoco. Exactamente. Y es que como T es bien lo que representa es cuánto estamos multiplicando las cantidades originales de capital y trabajo, que fue lo que nos indicó David, pues tampoco va a influir, porque imagínense que yo haya adoptado un valor de T igual a 3. Pues va a pasar lo mismo. Fíjense que ahora voy a tener 15 unidades de capital porque sería 3 por 5
tendría 15 unidades de trabajo, pero como tengo 15 unidades de capital y 15 de trabajo, ¿cuánto en promedio tiene de capital cada trabajador? Si tengo 15 máquinas y 15 trabajadores. Uno, igual no haría el cambio. Exactamente. Entonces no va a cambiar la cantidad de capital por trabajador efectivo. Lo que sí va a pasar es que ahora la producción va a quedar multiplicada ¿cuántas veces? Es bien. Perdón, Rick, no escuché bien su... Sí, sí, no hay problema. Sí, porque se entrecorta un poquito. Sí, la pregunta es, como T es igual a 3, estoy triplicando la cantidad de insumos. Lo que sí va a haber es que nosotros vamos a encontrar un efecto en la producción. Entonces, ¿cuántas veces va a quedar multiplicada la producción ahora? Ya sea Edwin o alguien más. ¿Sí, Edgar? Serían 3 veces más. Exactamente, 3 veces más, jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros ya definimos que esta función tiene rendimientos constantes a escala, los cuales no van a depender de alfa, no van a depender de beta, y como lo acaba de consultar ahora Esvin, tampoco depende de t. Exactamente, joven, ¿sí? Entonces fue un resultado muy importante el que nosotros acabamos de encontrar para este tipo de función de producción. Si ustedes hacen la de sustitutos perfectos, pues se van a dar cuenta también de algo, ¿verdad? Que no sé si ya lo hicieron, pero también va a mostrar un tipo de rendimientos a escala en específico. Muy bien, jóvenes, ¿estamos bien hasta ahí? Silvis, por favor. Licenciado, ahora me surgió la duda si en proporciones fijas las elasticidades, ¿cómo se calculan? Porque supongo que también ha de haber elasticidad cuando uno... Sí, exactamente. Lo que pasa es que ahí, esa es muy buena observación. Fíjense que para eso sí necesito apuntar algo en la pizarra. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que ahora no lo tenemos tan fácil, ¿verdad? Dejar de presentar. Porque no están contenidos en los parámetros. Entonces lo que tendríamos que hacer es efectivamente nosotros construir una elasticidad. Entonces, si yo quiero ver la elasticidad insumo-producto, yo quiero ver cómo cambia la producción cuando hay un cambio en la cantidad de insumos, por ejemplo, capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos encontrar la derivada de la función de producción respecto de K por K partido a la producción. ¿Sí? Entonces, el problema es que la derivada de esta función de producción no está definida sobre toda la L, digamos así, sobre toda la isocuanta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos L y aquí tenemos capital. Entonces, nuestra función mínima gráficamente en una isocuanta se vería de esta manera. Aquí tendría un nivel de producción Q sub 0. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que sobre este tramo, ¿sí? La derivada, que sería la tasa, porque al final de cuentas, aquí lo que tendría es como una especie de tasa, ¿verdad? ¿Sí? Pero es que estamos derivando la producción respecto del capital. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estamos ubicados en este punto, ¿sí? Fíjese que ahí lo que tendríamos que determinar sería la productividad marginal. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí lo que tendríamos sería una productividad marginal del capital. Tendría K y tendría Q. ¿Sí? Donde Q es la función mínimo. ¿Sí? Entonces, habría que determinar la productividad marginal del capital en este punto. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este punto, dado que está en la relación eficiente, tiene una determinada cantidad de capital que es prácticamente fija porque usted no está dispuesto a sacrificar nada acá de capital. Y aquí la cantidad de trabajo pues va a ir creciendo. ¿Sí? Entonces fíjese que usted lo que tendría que hacer es determinar la productividad marginal en cada uno de los puntos, dependiendo del punto que le den, multiplicarlo por K y dividirlo en la producción. O sea, tendría que utilizar una fórmula de elasticidad, que obviamente no va a estar contenido en los parámetros, ¿verdad? Esa sería la diferencia, pues, ¿sí? Que en este caso usted no tiene definido en ninguno de los parámetros el valor de la tasa de cambio. Entonces habría que calcularle en cada uno de los puntos. Vamos aquí lo más relevante, Luis y compañeros, es que por ejemplo aquí la tasa, dado que tengo muchas unidades de capital en todo este tramo, ¿hacia dónde tiende la tasa? Infinito, licenciado. Al infinito. Infinito, ¿verdad? Y en este caso, la tasa tiende a... Cero. Cero. Exactamente, sí. Entonces
Entonces ya con estos elementos usted ya puede definir cómo cambia la disposición a ceder capital cuando usted desea incrementar la cantidad de trabajo en un isocuadro. Pero para fines de la elasticidad que usted me pregunta, habría que derivar la función de producción respecto de K, y eso no es tan sencillo, ¿verdad? Porque pues, se tiene acá su función mínima, ¿verdad? Y esta, por ejemplo, pues no la puede derivar así de sencillo, porque como le digo, en este punto, pues no está definida la derivada. Pero lo que se hace usualmente es que usted construye una pequeña tabla, ¿verdad? Tiene el valor de él, tiene el valor de Q, o bien el de capital, que es el que nosotros tenemos en este caso, podemos cambiarlo a capital. Y usted tiene las dotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, para el escenario inicial que nosotros estábamos viendo, teníamos 5 unidades de capital. ¿Y cuánto era el producto asociado? Para el ejemplo que les estaba mostrando en la pantalla. 5 ¿Era de también. cuánto? De 5, ¿verdad? Ujú. Recuerden que teníamos 5 unidades de capital, 5 de trabajo. Vimos un escenario, digamos, alterno, ¿verdad? En el cual cuadruplicábamos, ¿verdad? Entonces tendríamos acá 20 y 20. 20 unidades de capital. ¿Y cuánto era la producción? Igual 20. 20, exactamente. Entonces podríamos calcular una elasticidad, dado que aquí, en este punto, digamos, esta derivada no está definida, podríamos calcular la elasticidad insumo-producto de esta manera, ¿verdad? Es cuánto cambia la producción por cambio en la cantidad de insumo, capital, partido producción. Pero la tendríamos de una forma basada en una elasticidad arco, ¿verdad? No en una elasticidad punto, pero digo, no está definido acá en el vértice. Pero sí podríamos determinarla de esta manera. La revisemos. Cambio en la producción. 15, 15. ¿verdad? Exactamente. Si quieren les dejo aquí el procedimiento. 20 menos 5. Cambia la cantidad de capital. Igual 20 menos 5. 20 menos 5. Condición inicial de capital. 5. Condición inicial de producción. 5. Entonces, ¿cómo va a ser la elasticidad? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra elasticidad? Es unitaria, ¿verdad? Entonces, cambia la cantidad de producción, 20 menos 5. Cambia la cantidad del insumo, 20 menos 5. Como queremos convertirlo en una relación de orden porcentual, lo multiplicamos por las dotaciones iniciales de capital y de producto. Que nos quedaría una elasticidad unitaria. ¿Y qué significa que sea unitaria? Constante. Exactamente. Por cada 1% que aumenta la contratación o la compra de capital, la producción aumenta en la misma proporción. Entonces habría que calcularla. En este caso, pues podríamos hacerla a través de una tabla. Gracias, Lick. Bien, pues, muy buenas preguntas. Bueno, creo que el concepto ya lo tenemos, jóvenes. Entonces, si les parece, voy a mostrarles un poco de evidencia. Fíjense que este estudio que les voy a mostrar a continuación, ser más acá, ahí está. Este estudio lo que permite determinar son los tipos de rendimiento a escala, la productividad y competencia. Bueno, ese es como se llama el paper, ¿verdad? Es evidencia empírica para firmas de la industria manufacturera y de la construcción. Sí, ese paper está disponible en línea, de hecho. No tiene ninguna restricción para poderlo revisar. Sí, desde el año 2017. Entonces les quiero mostrar un poco primero de cuál es el marco teórico que ellos utilizan, porque es relevante dado que nosotros partimos prácticamente de un marco teórico para poder, a partir de ello, realizar un estudio de orden empírico, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces revisemos, vean un poco lo que dice acá de la motivación teórica. Fíjense que hay un conjunto de firmas, o sea, lo que tratan de representar acá es cómo, por ejemplo, podemos llevar a la práctica lo que nosotros hemos visto en términos teóricos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a suponer, bueno, ellos suponen que cada una de las firmas contrata trabajo, es un poquito más grande, cada una de las firmas contrata trabajo, compra materias primas. Fíjense que este estudio lo que hace es ampliar el modelo y se acuerdan que nosotros no estamos incluyendo materias primas en nuestro modelo, pero ellos sí, ellos incluyen dentro de su modelo las materias primas. Y también dice que rentan capital, K. Fíjense que tiene dos subíndices. El primer subíndice I, que hace referencia a cada una de las firmas, ¿sí? Y el subíndice T, porque eso se mide en el periodo T, en el tiempo, miren, periodo T, ¿sí? Para poder producir un producto que en este caso le llaman Y, nosotros le llamamos Q, ¿sí? Usando la siguiente tecnología. Entonces vean esta especificación, jóvenes. Si ustedes observan esta especificación, ¿qué tipo de función de producción creen que es la que están utilizando los autores para poder modelar la producción en Estados Unidos? Cobb Douglas. Tipo Cobb Douglas. Exactamente, es una Cobb Douglas, jóvenes. Y ya lo vamos a ver abajo, ellos lo dicen en su estudio. Donde A es el nivel de productividad agregado. Esta es la tecnología, ¿sí? También se le llama Total Factor Productivity, que es productividad total de los factores. Y vean bien, dice que, bueno, aquí habla de un shock idiosincrático, no nos vamos a ocupar de eso, es un término técnico. Y los parámetros, vean acá, es el más grande esto. Miren, vean el exponente del capital, es alfa. El exponente del trabajo es este parámetro gamma. Generalmente lo que son parámetros jóvenes se representan con letras griegas, ¿sí? Y este M que representa las materias primas o los materiales está representado por este parámetro NU, NU, que parece una V, pero en el alfabeto griego es una N, NU, ¿de acuerdo? Entonces dice que cada uno de esos parámetros, a ser más pequeño, cada uno de esos parámetros, alfa, gamma y nu, ¿qué es lo que representan? La elasticidad. Son elasticidades, jóvenes, lo que nosotros ya mostramos y lo que ustedes me estaban indicando. Entonces, ya es reconocido en la literatura económica que una función de producción Cobb-Douglas genera elasticidades en los parámetros, ¿sí? Entonces, ellos dicen, mire, le vamos a llamar a este parámetro sí, XY, así es como se lee, parece una E, pero se lee sí, como la suma de esos tres parámetros y la suma de esos tres parámetros, ¿qué nos está indicando? Son los Un rendimiento de escala. Retornos de escala. Exactamente, jóvenes, es lo que nosotros mostramos el día miércoles. Nosotros dijimos, mire, cuando sumamos los parámetros alfa y beta, lo que obtenemos son los rendimientos a escala. Exactamente, como ellos están ampliando su modelo y están diciendo, miren, además de capital y trabajo, vamos a incluir materias primas, entonces va a ser la suma de alfa, aquí lo tenemos, gamma, y de este parámetro en U, ¿de acuerdo? Entonces vean qué interesante porque es prácticamente lo que nosotros estamos viendo en la clase y ese paper ustedes lo pueden revisar, lo publicó la Universidad de Texas en Austin, ¿de acuerdo? O sea, es accesible para que ustedes puedan revisarlo. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un ejercicio adicional y aquí es lo que ustedes me indicaban, miren, vamos a asumir que cada una de las firmas en la industria opera con una función de producción Cobb-Douglas, miren. O sea, es la función de producción más utilizada en economía, ¿sí? Y nuevamente, tienen la producción Y, que depende de Z, Z es la tecnología. Tenemos capital, tenemos trabajo, tenemos materias primas y también incluye un componente de energéticos, de energía eléctrica. Separan ese insumo, ¿de acuerdo? Entonces ellos lo explican acá. ¿Qué significa K, L, M, I, E, verdad? ¿Sí? Horas trabajadas, materias primas y la energía, ¿verdad? Como insumo. ¿Sí? Y los betas, que son estos parámetros, lo que representan son las elasticidades producto-insumo para cada una de las firmas. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, les quería mostrar esto porque prácticamente lo que nosotros realizamos el día miércoles.
Lo hicimos matemáticamente, porque esto al final de cuentas es el marco teórico para que ustedes ya puedan llevarlo a un plano mucho más empírico, es decir, utilizando datos, ¿sí? De hecho, estos cursos de teoría económica, que son micro y macro, lo que les dan es todo el marco conceptual, el marco teórico. Si ustedes van a hacer una tesis, pues necesitan un marco teórico. Y el marco teórico proviene de la teoría económica que nosotros vemos en el curso, ¿de acuerdo? Pero es que es un proceso de generalización, lo que nosotros hacemos para que ustedes después lo puedan llevar a casos particulares, ¿sí? Entonces revisemos los resultados. Miren, lo que me interesa es que ustedes vean los resultados que ellos encontraron, ¿sí? Ellos hacen una estimación estadística. Ustedes en su curso de octavo semestre van a llevar econometría y ahí les van a explicar la forma en cómo llevar este modelo, el modelo teórico de la función Cobb-Douglas al plano empírico, ¿sí? Entonces ellos estiman, encuentran con estadística estos parámetros. Miren, beta sub K, ¿se acuerdan que es la elasticidad del producto capital? Beta sub L, beta sub M, que es materias primas, y beta sub B, que es energéticos, ¿de acuerdo? Eso lo hace para la muestra completa, whole sample, lo hace para el sector construcción, lo hace para la industria manufacturera de bienes no duraderos y lo hace para la industria manufacturera de bienes durables o duraderos, ¿de acuerdo? Entonces, los parámetros, lo que se encuentra con la estadística es esto, miren. Esto de acá es una elasticidad. ¿Qué significa este punto 13 o punto 1291? Por ser una elasticidad nos indica que por cada 1% que esa firma compra capital, su producción va a aumentar. Porque el signo de la elasticidad es positivo. ¿Y en cuánto va a aumentar? En punto 13%. ¿Sí? Ese es el aporte que hace el capital a la producción para toda la muestra que ellos seleccionaron. Lo mismo para el trabajo, lo mismo para materias primas y lo mismo para la electricidad, para el insumo de electricidad. ¿Cuál de todos los componentes tiene mayor peso para la muestra que ellos seleccionaron? Las materias primas, jóvenes. Vean eso. O sea, el 50% del aporte de la producción son puras materias primas. Tiene sentido, ahora sin materias primas no se logra producción alguna, ¿sí? Ahora vean lo más importante, los retornos a escala. ¿Cómo encuentran ellos los retornos a escala o los rendimientos a escala? Suman punto 13, punto 24, punto 50, punto 08 y la suma nos da el resultado de los rendimientos a escala. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos a escala registró la muestra que ellos seleccionaron para las industrias que ellos consideraron en el estudio? Pues como es menor a la unidad, tenemos Decreciente. rendimientos decrecientes a escala, Decreciente. jóvenes. Vean lo que indica la evidencia. La evidencia sugiere que, bueno, para la muestra que ellos están seleccionando en Estados Unidos. Habría que ver qué pasa en Guatemala, jóvenes, puede ser un estudio interesante. Pero lo que muestra la evidencia para Estados Unidos, si ustedes revisan otros papers, los resultados van a ser muy similares, pues la mayoría de firmas tiene rendimientos decrecientes a escala, es decir, que cuando se expanden, la producción tiende a crecer de forma menos que proporcional, ¿verdad? Y se acuerdan que nosotros vimos el día miércoles que lo que estaba detrás de eso es que probablemente pues hay un mal manejo gerencial, problemas de organización dentro de la firma al momento de expandirse y eso hace pues que no logren como mínimo alcanzar un crecimiento proporcional a la expansión de la firma, ¿verdad? Sí. Y al momento de separarlo por sectores, pasa lo mismo. El sector construcción, también rendimientos decrecientes a escala. El de manufacturero de bienes no duraderos, lo mismo. Y el de duraderos, igual, ¿verdad? Pero donde la situación es mucho más compleja, podríamos decirlo así, es en el sector construcción, ¿sí? Donde igual tenemos rendimientos decrecientes a escala, pero en una medida mucho más aguda, digamos así. ¿De acuerdo? Fíjense que lo más relevante del estudio, además de este, son estas gráficas que ustedes van a ver a continuación, que me parecieron muy interesantes, porque fíjense que nos indica qué características deben tener las industrias dentro de un sector para poder presentar algún tipo de rendimientos a escala en particular. Entonces revisemos toda la riqueza de información que hay en estas gráficas. Primero, en el eje horizontal tenemos los rendimientos a escala, ¿sí? ¿Cómo así? Pues aquí tengo punto 8, punto 88, mejor dicho, rendimientos decrecientes. Aquí tengo el 1, es equivalente a tener rendimientos constantes a escala. Y por arriba del 1, pues tendría rendimientos crecientes a escala. O sea, la producción reacciona de forma más que proporcional ante una expansión, ¿sí?
En el eje vertical es la característica que los autores están evaluando. Y fíjense que lo que están midiendo es el tamaño de cada una de las firmas. ¿Sí? Digamos, este establishment size hace referencia al tamaño que tiene la firma dentro de la industria. ¿De acuerdo? Entonces voy a explicar. Cada uno de estas burbujas o cada uno de estos puntos, lo que representa es una industria. ¿Sí? ¿Cómo así una industria? Pues, por ejemplo, aquí tenemos la industria, como es industria de la construcción, ellos lo separan en distintos sectores. Por ejemplo, está la industria del acero, la industria del hierro, la industria del cobre, ¿sí? La industria del cemento, la industria de la madera, ¿sí? Cada burbuja es una industria y dentro de cada industria hay un grupo de firmas, ¿sí? Por ejemplo, está la firma A, B, C y D, que todas se encargan de la producción de cemento, de concreto, ¿de acuerdo? Entonces, cada burbuja que ustedes ven acá es una industria. Ya les di varios ejemplos, ¿verdad? También está la manufacturera de bienes duraderos. Entonces ahí puede estar, por ejemplo, componentes de computadora, semiconductores. ¿Sí? Ellos explican en el paper todas las industrias que están listadas. Entonces, cada burbuja es una industria, ¿de acuerdo? Y dentro de cada industria hay muchas firmas que producen ese tipo de bien, ¿de acuerdo? El tamaño de la burbuja, porque ustedes se dan cuenta, hay burbujas de tamaño más grande que otros, vemos los tamaños son diferentes, el tamaño depende de la cantidad de trabajo que esté empleando esa industria. Es decir, entre mayor sea el tamaño de esa burbuja, significa que emplea mayor cantidad de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí revisemos la información. Tenemos rendimientos de escala en el eje horizontal y tenemos el tamaño que tiene la firma dentro de la industria. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos observar? En la medida que el tamaño que tiene esa firma dentro de la industria es mayor, ¿sí? O sea, en la medida que me muevo hacia arriba, ¿qué tipo de rendimientos a escala es más probable que presente la firma? Decreciente. ¿Qué tipo de ¿Constante o rendimiento? creciente? Crecientes. Crecientes. Exactamente, jóvenes, exactamente. Entonces, entre más grande sea la firma dentro de la industria, es más probable que podamos observar rendimientos crecientes a escala. Es decir, que las firmas más grandes tienen posibilidades, firmas más grandes dentro de la industria, tienen posibilidades de poder presentar rendimientos crecientes a escala. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, puede ser que este tipo de firmas, dado el nivel de capital y de trabajo que tienen, pues pueden incorporar tecnologías de forma más fácil, ¿verdad? Tienen los recursos para poder implementar mejoras técnicas. Que una firma relativamente pequeña, vean acá, pues no tendría esa posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos indica este diagrama de dispersión, porque lo que es esto es un diagrama de dispersión, lo que nos ayuda a ver es una relación positiva, porque miren, la relación es directa a más de X más de Y. Es decir, que entre mayor sea el tamaño de la firma dentro de la industria, es más probable que experimente rendimientos crecientes de escala. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es más sencillo que pueda implementar mejoras técnicas en sus procesos productivos, ¿verdad? Que tenga mayor acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales, de que reciba algún tipo de apoyo del gobierno, lo cual va a influir en la productividad de largo plazo. ¿Sí? Entonces vean el siguiente gráfico, también muy aleccionador, digamos, lo que nos presenta. En el eje horizontal tenemos rendimientos de escala. En el eje vertical tenemos el número de firmas que hay en cada industria. Número de firmas. Entonces, entre menor sea el número de firmas, que tenemos 12 empresas en esa industria, 11 empresas, 7 empresas, 6 empresas, en la medida que el número de empresas o firmas que conforman esa industria es menor, ¿qué esperamos del posible tipo de rendimientos de escala? Que sean decrecientes. Que sean decrecientes. Vamos a ver, fíjense, entre menores es, como la relación es inversa, entre menores es. Creciente. Exactamente, muy bien, Katie. Entonces, fíjense que en la medida de que la firma tenga mayor poder de mercado, es decir, en la medida que pasamos de competencia perfecta a monopolio,
es mucho más probable que la firma tenga rendimientos crecientes a escala. Y les pregunto, jóvenes, ¿qué creen ustedes que está detrás de eso? ¿Por qué el poder de mercado implica rendimientos crecientes a escala? ¿Qué La me dirían ustedes? capacidad de abusar de proveedores, por ejemplo. Exactamente, podría ser una. ¿Qué más? Muy bien, En sí, el Camilo. ¿Qué dominio del más? mercado, licenciado, porque ellos Bien. ponen los precios, o sea, ellos ponen los precios al consumidor porque son el único productor o al menos el más grande. Exactamente, muy bien, Alejandro. Tienen posibilidad de poder controlar los precios, poder incrementar Link, sus disculpe, ganancias. Sí, adelante, Freddy. podría ser también la capacidad de adquirir capital. También. Exacto, Freddy. ¿Qué iría detrás un poquito de lo que usted nos comenta? Por favor, amplíenos un poco. Bueno, la capacidad de adquirir más capital implica, o tecnología, implica que la producción pues se multiplica, ¿verdad? Porque se supone que se tiene más producción con capital que con trabajo, ¿verdad? Exactamente. Digamos que la Las industrias. adquisición, sí. Sí, es lo que nos indica Freddy, ¿verdad? En la medida que tengo poder de control, o digamos, poder de mercado, mejor dicho, de las posibilidades que tiene la firma para poder extraer el excedente del consumidor, ¿se acuerdan de ese concepto, verdad? Extraer el excedente del consumidor, convertirlo en ganancias e invertir en más tecnologías, pues es mucho más alta, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, pues puede experimentar crecimientos mucho más agresivos, quieren verlo así, en la producción. Exacto. Vean qué resultado importante, jóvenes. Entonces ya podemos señalar cuáles serían las características óptimas que debería tener una firma para poder presentar rendimientos crecientes a escala. También, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, como es una empresa monopolista, puede ser que esté concentrando, digamos, mucha cantidad de trabajo y reciba apoyo del gobierno, exención de impuestos, cuestiones como esas que pueden afectar su productividad de largo plazo. Vean esto, jóvenes. Tenemos rendimientos a escala y concentración en el mercado, similar a lo que teníamos acá arriba, solo que ellos están utilizando otras métricas. Miren, aquí ellos tienen acá un ratio de concentración. Miren, entre más alto es este valor, mayor concentración de mercado, es decir, el mercado está controlado por pocas firmas. Y acá a la derecha tenemos un índice que me imagino que lo van a ver en su curso de desarrollo económico que se llama índice de Herfindahl, que es un índice de concentración. Entre mayor es este índice, hay mayor concentración del mercado en pocas firmas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Ambos diagramas muestran o nos dan el mismo mensaje, ¿verdad? ¿Sí? En la medida que el nivel de concentración del mercado en pocas firmas es mayor, el tipo de retornos a escala que se espera es de rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Es decir, entre mayor sea el tamaño de la firma, ¿sí? En la medida que haya mayor concentración de mercado, esperamos rendimientos crecientes a escala. ¿De acuerdo? Por último, vean esta gráfica. Este diagrama nos muestra los retornos a escala y la dispersión de la productividad total de los factores. Este Total Factor Productivity Dispersion lo que nos indica es la variabilidad de la implementación de tecnologías, porque se acuerdan que yo les comenté a ustedes que ese componente A, ¿se acuerdan? Lo que nosotros estamos viendo acá arriba. Este A que tenemos acá se le llama progreso técnico, tecnología, o también se le llama productividad total de los factores, que es este Total Factor Productivity que tenemos en la última diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que están midiendo los autores es qué tanta variabilidad existe entre los procesos tecnológicos, digamos, los procesos productivos tecnificados, entre distintas firmas en una misma industria. ¿Cómo así? Imaginémonos que tenemos la industria de la producción de componentes de computador, uno de los círculos que está ahí. Digamos que hay 3 empresas, pero una empresa utiliza, digamos, un proceso productivo muy tecnificado, pero la otra empresa, la B, utiliza un proceso productivo muy obsoleto, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar una alta dispersión
en la tecnología, en el proceso productivo, ¿verdad? ¿Sí? Porque uno tiene más tecnología que otro. Entonces, lo que nos indica es, aquí tenemos la dispersión de la tecnología dentro de la industria. En la medida que la dispersión es más alta, ¿sí? ¿Qué pasa con los rendimientos de escala? ¿Cómo tienden a ser? Decrecientes. Decrecientes, exactamente, Luis Alfonso. Vean ese resultado importante. Al final, si todas las firmas en una industria utilizan la misma técnica de producción, entonces al final todos se ven beneficiados dentro de la misma industria. Por el contrario, si por ejemplo una firma utiliza un proceso de producción muy obsoleto y otra, por el contrario, con una alta dispersión, utiliza técnicas de producción muy eficientes o muy avanzadas, pues es muy probable que la industria, en general, la industria, observe rendimientos de crecientes escala, ¿sí? Entonces, lo mejor para una industria es que todos utilicen el mismo proceso productivo, porque eso implica una menor dispersión en la productividad y en consecuencia la posibilidad de encontrar rendimientos crecientes a escala. ¿Se dan cuenta de este resultado, jóvenes? Para mí este estudio es muy enriquecedor porque primero utiliza las herramientas teóricas que nosotros estamos viendo. Obviamente ustedes en econometría van a ver la forma de cómo estimarlo, pero los resultados pues nos dejan mensajes muy claros, ¿verdad? ¿Sí, Alejandro? Licenciado, me acaba de surgir una duda. Como dijo que en este caso, digamos, si las industrias, o sea, si en la misma industria no se iguala la tecnología, vemos rendimientos a escala decrecientes, digamos, no me cuadra mucho. O sea, me explico, porque generalmente si en la misma industria una compañía logra mejor tecnología, por ejemplo, veamos el ejemplo de una industria farmacéutica, que descubren un proceso para sintetizar algo más rápido o de mejor manera, eso no les daría ventaja conforme a la competencia, o sea, están en la misma industria, y eso no les daría ventaja conforme a la competencia, y si eso no les daría a ellos un rendimiento a escala creciente. A la firma, sí. El problema es a la industria. Fíjese que es muy, muy buen punto, Alejandro. Efectivamente, a la industria sí, pero mejor dicho, a la firma sí. A la firma que está aplicando, qué sé yo, que tiene una patente para poder producir, qué sé yo, algún tipo, como usted dice, de medicamento, algún tipo de producto de alta tecnología, la firma se va a ver beneficiada y obviamente va a tener rendimientos crecientes a escala. Pero aquí estamos viendo el efecto sobre la industria. El problema es que la industria en general, como un todo, se ve perjudicada. ¿Ya que se debe eso? Digamos, puede existir variabilidad en los precios y eso hace que, recuerde que muchas veces las firmas entre ellas colaboran. Entonces, el hecho de que una vaya muy rezagada en su proceso productivo y que la otra esté muy adelantada en ese proceso productivo utilizando técnicas mucho más eficientes, va a hacer que en términos promedio o en términos globales la industria se vea perjudicada. ¿Sí? Yo lo podría comparar, ahorita le doy la palabra a los que levantaron la mano, podría compararla como un salón de clases, ¿verdad? Digamos que ustedes estudian en grupo, pero tienen un compañero que sería una firma que él avanza muy rápido en su estudio. Y en ese grupo también tiene otro compañero que va muy rezagado. Entonces, lo ideal es que todos vayan al mismo nivel, ¿verdad, Alejandro? Todas las firmas o todos los compañeros dentro del grupo de estudio. Cuando es así, todos se ven beneficiados y los rendimientos van a ser crecientes. Pero si, por ejemplo, dentro del grupo hay uno que se queda muy rezagado, todos se ven perjudicados. Ese sería el equivalente, Alejandro, al ejemplo que ellos están mostrando los autores. O sea, efectivamente la firma que aplica tecnologías más avanzadas se va a ver beneficiada, pero la industria es el problema, ¿verdad? Es Okay. una O sea, externalidad. en ese sentido es como que bajar al promedio de la industria, correcto. Sí, es como una Okay. especie de promedio de la industria, se viene abajo, porque existe mucha disparidad en la forma en cómo están produciendo. Exactamente, ya por ahí. Ok, entiendo. Gracias, licenciado. Sí, muy buena observación. Katie y después Camilo. Adelante, Katie. Sí, yo le iba a decir eso de que cambia en la industria por el tema de los precios, ¿verdad? Porque si una industria produce más productos, pues los puede dar a menor precio y afectaría a las demás compañías que producen con tecnología muy antigua. Entonces ahí se vería como muchas variaciones en la industria y todos buscarían en la industria que dar los precios más baratos.
Exactamente. Fíjense que aquí lo está viendo por el lado de precios, y efectivamente. Lo que nosotros vamos a esperar derivado de esta variabilidad en los procesos de producción, unos más avanzados que otros, unos más eficientes que otros, son diferencias en precios. Y eso efectivamente va a afectar la industria. Al encontrar mucha variabilidad en precios, pues los agentes no encuentran la señal clara y se pueden trasladar a otra industria como tal. Exactamente. O sea, puede estar, digamos, vinculado a un tema, definitivamente a un tema de precios. Porque técnicas de producción más eficiente, ¿qué tipo de, digamos, qué evolución estaría generando los precios? O sea, ¿qué tipo de precios estaría generando? ¿Muy altos o muy bajos? Si aplica técnicas de producción más eficientes. Serían más bajos. Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes están viendo, por ejemplo? Se me viene ahorita a la mente el tema de los televisores, ¿verdad? Antes los televisores jóvenes, bueno, tal vez ustedes ya no se acuerdan de eso, habían televisores que tenían una caja atrás prácticamente. Ahorita ya no salen de esos, pero esos televisores eran carísimos, jóvenes, porque la técnica de producción era, pues no estaba totalmente tecnificada. Pero vean ahora, jóvenes, cuánto puede costar un televisor, digamos, de pantalla plana con funcionalidades, qué sé yo, de internet y todo eso, pues 1,000, 2,000 quetzales, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues los precios vienen bajando para ese sector porque están aplicando tecnologías más eficientes. Si hay disparidad en los procesos productivos dentro de una misma industria, los precios van a ser muy diferentes en uno y otro, ¿verdad? Y eso va a afectar el rendimiento global o promedio, como nos indicó Alejandro, de la industria. Exactamente, para ahí iría que gracias. Sí, Camilo. Esto demuestra la importancia del open source, Lick, para poder compartir tecnologías o de código Sí, abierto. sí, la realidad es que sí, pero fíjese que eso entra, digamos, en lucha con lo que son las patentes, ¿verdad? Recuérdese que a veces las patentes son un estímulo para poder generar procesos productivos más eficientes. Si usted sabe que lo que descubrió, pues prácticamente lo va a compartir con los demás, ¿qué incentivos tiene para poder generar técnicas más eficientes? Sí, ¿verdad? Puede ser que sea un poquito desmotivante, ¿verdad? O sea, el tema de las patentes también influye, ¿verdad? Y por eso es que hay luchas, a veces ustedes han visto entre Microsoft y Apple en cuanto al tema de los incentivos para poder generar más conocimientos, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, eso al final de cuentas es una externalidad que se esparce, digámoslo así, o se disemina sobre todas las firmas que están en una industria. Exactamente. Entonces ya vieron, jóvenes, toda la discusión que se puede realizar a partir de este tipo de estudios, pero parte de la teoría que nosotros estamos viendo en el curso. Entonces la teoría, pues, proviene a través de la teoría microeconómica, valga la redundancia, y la parte práctica, pues, viene de la parte de econometría que ustedes van a ver en su momento, pero parte de un modelo que nosotros estuvimos estudiando, pues, hace un par de semanas, bueno, hace un par de días, mejor dicho, ¿verdad? Miren, parte de acá. Ellos estiman esto, miren, una función Cobb-Douglas con los datos que los toman de un censo industrial, creo. Ustedes pueden revisar el paper, ellos hablan un poquito de dónde obtienen la información. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, les quería mostrar un poco de evidencia, porque eso es prácticamente lo que ustedes van a hacer como economistas. Bueno, si se van al área de la microeconomía, ya van a ver macroeconomía y es otro conjunto de conocimientos, ¿verdad? Pero ese es el trabajo que hace un economista, es hacer este tipo de estudio, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico de cómo se comportan las industrias de determinado sector en un país determinado, ¿sí? Entonces, ese sería pues el ejemplo que les quería mostrar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues les quiero mostrar una visualización para que nuevamente retomemos el tema del mapa de isocuantas y cómo a través de esa radiografía, que es el mapa de isocuantas, nosotros podemos determinar el tipo de rendimientos de escala, ¿de acuerdo? Entonces, solo voy a acá a pasarme a otra visualización, ¿de acuerdo? Solo déjeme ver acá. Ajá. Ahí está, ahora ya lo tengo. Fíjense que vamos a analizar nuevamente los rendimientos a escala desde la perspectiva. Vamos a ver.
Ahí está, ya lo tienen ustedes ahí en pantalla. Desde la perspectiva de la función Cobb-Douglas, ¿verdad? Solo que lo voy a hacer un poco más. A ver si lo puedo mover. Juntar. 75. Ahí está, ahora ya lo pueden ver completo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, jóvenes, un mapa isocuantas, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos en este cuadro el tipo de rendimientos a escala, ¿verdad? Ustedes ya saben que los exponentes, yo creo que lo observan bien por ahí, ¿verdad? Creo que es mejor que lo haga un poquito más grande. Sí, es mejor así, pero creo que voy a tener que hacer esto un poco más pequeño. O esto. Bueno, ya lo cambié. Z. Ujú. Déjame ver acá, lo quería hacer un poco más. Ujú. Factor de escala. Vamos a abrirlo nuevamente. Ujú. Ujú. Pequeños problemas técnicos, jóvenes. Mi tecnología no está al 100, pero ahorita vamos a arreglarlo. El nivel de escala nativo. Dígame, Luis. Es que quería mostrarlo de la manera que se viera completamente bien. Ujú. Ahí está, ahora sí. Los jóvenes no los voy a poder ver a ustedes, entonces si tienen alguna inquietud, pues levantan directamente bueno, encienden directamente su micrófono. ¿De acuerdo? Es mejor que lo veamos así en pantalla completa, así no lo cambia. Sí, ahí está. Ahora sí. Los jóvenes, leamos un poquito lo que nos indica el texto, digamos, las funciones Cobb-Douglas son frecuentemente utilizadas en economía y muestran la relación entre los factores productivos y el nivel de producción. La familia de todas estas funciones toma la forma de, y aquí tenemos la especificación Cobb-Douglas, donde L, ustedes saben que es el factor trabajo, K es el capital, ¿verdad? ¿Sí? Nuevamente, la suma de los exponentes alfa más beta determina los rendimientos a escala sobre los factores productivos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos acá. Entonces revisemos ahora sí la visualización. En este cuadro, pues nosotros podemos modificar la suma de los exponentes. Por el momento, observen acá, tenemos que alfa más beta es 0.5. Perdón, alfa más beta es 1, ¿verdad? Porque es 0.5 más 0.5, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, el mapa isocuantas, pues es equidistante. Una isocuanta tiene la misma distancia con la siguiente isocuanta, ¿sí? Y aquí tenemos la representación en el espacio, ¿se acuerdan? En una especie de domo, ¿sí? Hasta acá todo bien. Pero ¿cómo identificamos en esta radiografía, que es el mapa isocuantas, los rendimientos a escala? Únicamente a través de ver esta radiografía. Pues fíjense bien, ¿qué es lo que pasa si la firma estuviera experimentando algún tipo de rendimientos crecientes? Entonces fíjense que me voy a mover en la parte superior, ¿sí? Aquí tengo rendimientos crecientes a escala, miren. Vean acá, rendimientos crecientes a escala. Si ustedes revisan la suma de los exponentes, 1.35, 1.30, 1.28, la suma es superior a la unidad. ¿Y qué pasa con el mapa? Miren, a partir de de esta primera, digamos, isocuanta que tengo acá, las isocuantas tienden a acercarse, miren. Una está más cercana que la otra, miren. Ya no son equidistantes, las isocuantas ahora se están juntando más, están más cerca uno respecto de la otra. Y vean qué pasa con la producción, se está acelerando. Entonces, para poder identificar rendimientos crecientes a escala, las isocuantas empiezan a juntarse, miren, más cerca una respecto de otra, ¿sí? Y eso está vinculado al hecho de que la producción, ¿se acuerdan que era cóncava? Ahora prácticamente está aumentando de forma exponencial, miren. Eso es lo que nosotros podemos observar. Y de hecho, eso es lo que está detrás de que las isocuantas estén más cerca.
Digamos que está creciendo de forma tan grande la producción que vista desde arriba, tenemos escaleras que están prácticamente una arriba de otra, ¿sí? Eso es lo que está detrás. La producción está creciendo de forma acelerada. Lick, Ya perdona. vimos en los datos que eso prácticamente no ocurre. Lo que uno observa en la evidencia son rendimientos decrecientes a escala. Algunas industrias sí, pero no es lo usual. Veamos el caso contrario. ¿Qué es lo que pasa si la firma tuviera rendimientos decrecientes? Me paso acá, en la parte inferior, miren, decrecientes a escala. Entonces, ¿qué observamos? Miren, la suma de los exponentes ahora es inferior a la unidad. Punto 17, punto 21. Entonces, como la suma es menor a la unidad, la firma está experimentando rendimientos decrecientes a escala. ¿Y qué está pasando con el mapa? Ahora, a diferencia del caso anterior, las isocuantes están más lejos. Miren, una respecto a la otra están más alejadas. Y vean el nivel de producción. ¿Se acuerdan que teníamos 300, 250? Ahora vean ahora. 2, 225, 1,75. La producción crece de forma muy lenta. ¿Y qué pasa con nuestra superficie? Miren, antes era convexa y ahora es cóncava, miren. No se eleva mucho, ¿sí? Entonces, esta visualización tiene como objetivo, jóvenes, que nosotros podamos leer la radiografía que está detrás del mapa de isocuantas. Viendo la diferencia entre cada una de las isocuantas, podemos determinar si se alejan o se acercan el tipo de rendimientos. Por ejemplo, aquí las isocuantas se están alejando y los rendimientos son decrecientes a escala. Y es consecuente pues con la suma que nos determina ese tipo de rendimientos. Por el contrario, si los rendimientos son crecientes, ¿sí? Las isocuantas están más cerca. ¿Y qué pasa con los niveles de producto? Pues aumentan de forma acelerada, ¿sí? Eso es lo que está detrás de esta visualización que les quería Lick, mostrar. perdón, Lick. Sí, no sé. Sí, En adelante. los rendimientos a escala, por ejemplo, decrecientes, va a llegar un punto en el cual la próxima isocuanta ya no va a ser alcanzable, ¿verdad? Porque va a estar Sí, tan alejada de que ya no se va a alcanzar. Pero en las crecientes va a llegar un punto también en el cual la isocuanta anterior va a ser igual a la próxima o nunca va a llegar a ese punto. No, de hecho, aquí pareciera como que si fuesen a ser iguales. Lo que pasa es que se está elevando tan rápida la superficie que si la veo desde arriba es como si estuviera pegada una con la otra, ¿sí? Veámoslo acá. Si se da cuenta, mire, está creciendo tan rápido, se está acelerando tan rápido la producción que vista desde arriba es como si prácticamente una estuviera pegada con la otra, ¿verdad? Pero al final lo que está pasando es que la producción se está acelerando. Vea los niveles de producto. Aquí creo que no se puede ver bien, pero ve acá. Mire hasta dónde llega la producción. 1.500 unidades. Y eso se debe a que es una cuesta tan empinada. Mire, que la curva de nivel lo que me está indicando es que prácticamente uno está pegada con la otra, pero la producción está creciendo de forma acelerada. Eso es lo que nosotros tendríamos, ¿verdad? Mire, 1.600, 1.800. O sea, el hecho de que estén pegadas en nuestro plano, lo que significa es que el ascenso en la producción, el incremento en la producción es acelerado, ¿sí? ¿Y qué es lo A que me diferencia. impide seguir acelerando, digámoslo así? Bueno, digamos, la firma puede seguir acelerándose en el sentido de que si sigue contratando mayor cantidad de trabajo y comprando mayor cantidad de capital, esto sigue. De hecho, digamos que eso está delimitado, ¿verdad? Pero al final, digamos, la firma puede salirse de esta caja, en el sentido de que si sigue contratando mayor cantidad de trabajo y mayor cantidad de capital, esto va a seguir hasta arriba. O sea, esto va a seguir. Entonces aquí lo estamos Las curvas de delimitando para isocuanta van a fines de ser la más cortas, visualización. van a ser más cortas y va a llegar un punto en el que no, o sea, ya no va a poder crecer o sí siempre se llega a ese punto. En el caso teórico, sí. En el caso teórico, pero nosotros ya vimos que una firma, pues, es prácticamente imposible, Es porque solo si no, teoría, ¿qué pues, de que al momento de, por ejemplo, en las decrecientes, pues ya va a haber un punto en el cual ya no se puede alcanzar en la siguiente isocuanta. Pero en este caso, pues, como va cada vez más pegada, o sea, de forma teórica, va a llegar un punto en el que no sé si se llegarían a tocar alguna isocuanta al infinito, digámoslo así.
Sí, sí, se vería tan cerca que efectivamente podría decir que Ajá. una se está prácticamente tocando, está a la par de la otra, está Digámoslo así. exactamente a la par, exactamente. Sí, el problema es que, por ejemplo, coincido con usted cuando me indica, mire, fíjese que cuando tenemos rendimientos decrecientes de escala ya no la puedo alcanzar, si ya nos pasamos ese punto. Lo que va a pasar es que necesita tanta cantidad de trabajo para poder alcanzar la siguiente isocuanta, que para la firma es complejo, ahora porque tiene que pagar por trabajo y tiene que comprar más capital, ¿verdad? Pero aquí lo que usted observa es que efectivamente, ve acá, usted necesita, qué sé yo, 5 unidades de trabajo y 4 de capital para poder alcanzar este nivel de producto. La otra, como está muy alejada, que es un nivel de producto más alto, aquí tengo 2 y aquí tengo 2.5 unidades de producto, necesita incrementar fuertemente la cantidad de factores, trabajo y capital para poder alcanzarlo. Entonces va a haber un punto, obviamente, donde tendría que comprar tanto capital y contratar tanto trabajo para poder alcanzar la siguiente discrepante que para la firma prácticamente sería imposible. En eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, cuando tenemos rendimientos decrecientes a escala. Cuando son crecientes es todo lo contrario. Usted prácticamente hace un cambio muy pequeño, muy marginal en la cantidad de factores, que su producción pasa de 600 a 800 rápidamente. Entonces, lo que va a pasar en el límite, eso sí coincido con ustedes, que voy a tener tan pegada a la siguiente isocuanta que prácticamente estoy alcanzando ese escalón o ese nivel de producto con variaciones muy pequeñas en la cantidad de insumo. Lick, eso se da porque cada vez el insumo es más productivo, ¿verdad? O sea, vamos a Exactamente. añadir un poquitillo del insumo y cada vez va a subir más. Exacto. Y eso se debe a las elasticidades que nos indicaba Katie. Exactamente. Y Camilo al inicio, porque vean cómo son las elasticidades. Por cada 1% que la firma contrata trabajo, ¿cuánto está aumentando la producción? ¿Más que proporcional o menos que proporcional? Más que que Vean el proporcional. cursor. Más que proporcional. Y en la medida que los rendimientos a escala son más grandes, vean qué pasa. Sí, ¿verdad? Por cada 1% que la firma compra más capital, si quieren nos vamos al lado del capital, pues la producción aumenta 1.93. Entonces eso se debe a la productividad de los factores. Exactamente, eso es lo que está detrás de ese tipo de rendimientos crecientes a escala. Pero pues ya vimos que la evidencia muestra otra cosa, ¿verdad? La evidencia lo que muestra es algo como esto, algo así, ¿sí? O sea, son Lick, decrecientes a pero escala. por más lejos que esté la isocuanta, sería alcanzable, ¿no? O sea, a final de cuentas la firma está sujeta a su Sí, restricción. Digamos que su restricción exacto, es altísima, podría llegar a una isocuanta altísima, sí. ¿verdad? Exactamente, que era precisamente la respuesta que estaba respondiendo anteriormente. Cuando son decrecientes, ahí es prácticamente, no decir inalcanzable, pero es muy complicado alcanzar la siguiente isocuanta. Cuando son crecientes, si la firma tiene el desembolso total necesario, obviamente pues puede alcanzar niveles de producción tan altos como ustedes lo pueden ver acá, porque la productividad lo permite. Hay que ver si el desembolso total efectivamente pues lo puede confirmar, digamos así. Exactamente. Muy bien, muchachos. Es excelente eso, ¿sí? Entonces vamos a ver otra visualización que es análoga a esta, solo que ahora lo vamos a ver viendo el efecto de la tecnología. Aquí no hemos hablado de la tecnología, ahora sí vamos a hablar de la tecnología, ¿sí? Entonces me voy a trasladar a otra visualización. Dejar de compartir. Vamos a abrir esta de acá, y entonces los voy a mostrar. Vamos a ver. Sí, esta es la que les quiero mostrar, jóvenes. Entonces, yo solo lo tengo que mostrar ahora. Una ventana. Ahí está. Los jóvenes, cualquier inquietud, ya saben que encienden su micrófono y preguntan. Ahorita no los puedo ver, pero me interesa que vean bien lo que nosotros vamos a representar acá. Esto creo que es conocido por ustedes, ya se los había mostrado, ¿sí? Pero revisémoslo nuevamente. Digamos que en este panel, el panel de las funciones, aquí tenemos una función Cobb-Douglas, miren. Donde este primer componente, estamos del lado izquierdo, representa el componente tecnológico, la famosa A. X, ¿se acuerdan que representa el trabajo? M representa la elasticidad entonces, ¿verdad? Elasticidad del trabajo al momento de afectar la producción. Y Y representa el capital. Y N es su elasticidad, ¿de acuerdo?
Si se dan cuenta, las elasticidades suman 1. O sea, estamos en un escenario de rendimientos constantes a escala. ¿De acuerdo? ¿Qué más les quiero mostrar? Este C es el componente. Bueno, ahorita no nos vamos a entrar en C, sino nos vamos a entrar en la suma. M más N igual a 1, rendimientos constantes a escala. El componente tecnológico tiene un valor de 3, ya vamos a ver qué efecto tiene. Y aquí tenemos en M y en N las elasticidades, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El mismo ejercicio. Prácticamente esta es una función Cobb-Douglas, miren. Una función Cobb-Douglas. ¿Por qué? Porque las isocuantas son convexas, ¿sí? Si fuese de sustitutos, las isocuantas serían lineales, y si fuese de proporciones fijas, las isocuantas tendrían forma de L, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ser más productivo. ¿Qué insumo, jóvenes? Vean acá el cursor. ¿Qué insumo? Ahorita vamos a aumentar este valor. Entonces, ¿qué factor va a ser más productivo ahora? El trabajo. Trabajo. Exactamente, muy bien, jóvenes, me están siguiendo, el trabajo, exactamente. Entonces, quiero que ustedes observen qué pasa con la relación entre las isocuantas. Como ahora va a ser más productivo el trabajo, se van a dar cuenta que la suma es superior a la unidad. Entonces, ¿qué debería pasar con las isocuantas? ¿Deberían estar más juntas o más separadas? Más juntas. Más juntas. Exactamente, vamos a ver si es cierto. Muy bien, jóvenes. Entonces, veamos M y vean el mapa. Ahorita el trabajo va a ser más productivo. Y como ustedes me lo indicaron en la visualización anterior, eso tiene que incidir en los rendimientos de escala, tendrían que ser crecientes y en consecuencia las isocuantas deberían juntarse más. Vamos a ver. Sí, vean qué está pasando, jóvenes, se están juntando. Y vean qué está pasando ahora con la superficie. ¿Está creciendo más rápido o más despacio que antes? Más rápido. Más rápido. Muy rápido. Rápido. Revisémoslo otra vez. Vamos a colocar una elasticidad de 0.5. Vean la superficie, más chata. Ahora el trabajo es más productivo y eso va a influir sobre los rendimientos a escala. Entonces revisemos. Bueno, lo estoy haciendo más pequeño. Bueno, ahorita vamos a ver. Más pequeño. Es menos productivo, se achata. 0.5 es nuestra referencia. Y vean, está aumentando la productividad del trabajo. Las isocuantas se están juntando y la superficie se va hacia arriba. ¿Sí? La suma es superior a la unidad. Vean, 1.38 en este caso. Ahora, ¿qué pasa? El trabajo es menos productivo. ¿Vean? Entonces, como es menos productivo, afecta los rendimientos a escala, 0.76. Y eso hace que se haga más plana nuestra función de producción. ¿Sí? Vean acá, más productivo el trabajo. Lo voy a parar acá. Entonces, revisemos. ¿Mayor elasticidad del trabajo al momento de afectar la producción? Sí, porque tenía 0.5, ahora tenemos 0.95. ¿Qué tipo de rendimientos a escala tenemos? Veámoslo acá, rendimientos crecientes porque es mayor a la unidad. ¿Qué está pasando con el mapa de isocuantas? Pues se está acercando más respecto del escenario base que les había mostrado. ¿Y qué está pasando con la superficie? Pues ahora está creciendo de forma mucho más rápida, miren, de lo que teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? Veamos el escenario ahora de tecnología, ¿sí? Entonces voy a colocar esto en el escenario base, una elasticidad inelástica de 0.5, y vean el efecto tan poderoso que tiene la técnica. Se verán que la técnica está resumida en este parámetro, que por el momento toma un valor de 3. El 3 no nos indica nada. Lo que sí nos indica es que en la medida que sea mayor este valor, partiendo del 3, va a haber una técnica de producción más eficiente. Entonces, en este escenario tenemos rendimientos constantes a escala. Miren, la suma es 1. Pero ahora la firma está produciendo los bienes de forma más eficiente, con una técnica de producción mucho más refinada, digamos así. Entonces, vean qué pasa ahora que hay una mejora técnica. Vean eso, jóvenes. ¿Qué tipo de rendimientos a escala generan las mejoras técnicas? Crecientes, licenciado. Rendimientos crecientes. Vean las isocuantas, se están juntando de forma muy rápida. Y la superficie se está
ampliando también de forma creciente. Vean, crece más rápido. Técnicas de producción obsoletas conducen a esto, miren. Vean, jóvenes, aquí podemos ver claramente el ejemplo de cómo la tecnología afecta la producción. Lo que está pasando es que el escenario base tenía una técnica de 3 y ahora el proceso productivo es menos eficiente. Las isocuantas se están alejando y lo que está diciendo es que prácticamente la producción no está creciendo nada. Las isocuantas se alejan. Vamos acá. Vean eso. Y aquí sí coincido con lo que ustedes me estaban comentando en la otra visualización. Para la firma ya no es alcanzable la siguiente isocuanta. Vean, solo tengo una nada más. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los factores son poco productivos, porque al final la tecnología afecta la productividad de los factores, ¿verdad? Por eso se llama productividad total de los factores. La tecnología está incidiendo sobre la productividad de los factores de tal manera que la firma tiene que contratar demasiado factor para poder alcanzar la isocuanta E, esta que tenemos acá, miren. Y la superficie se vuelve plana. Prácticamente no se está produciendo nada. ¿Sí? Entonces, ese sería un escenario de rendimientos decrecientes a escala. Entonces, la tecnología es una fuente de rendimientos de largo plazo. Miren, no hay nada de tecnología, mejoras técnicas, ¿de acuerdo? Técnica de producción muy eficiente. Vean acá, con pocas unidades de factor, la firma puede expandir su producción. Ese es el mensaje que nos deja, ¿sí? Entonces, si ustedes no quieren, bueno, no es que no quieran, sino que digamos que las posibilidades de invertir en adquisición de capital o bien contratación de trabajo es limitada, pueden invertir en conocimientos, en tecnología, y eso les permite ser más productivos. Eso es lo que está detrás de eso. Ujú. Muy bien, muchachos. Entonces lo dejaríamos hasta acá. No sé, alguna inquietud o algo que me quieran comentar. Oh, no, hay otro aspecto que les... Sí, adelante, por favor. Lick, y en ese caso podríamos escribir las dos líneas isocosto. Antes de que se incremente los insumos de capital, perdón, de producción, y después de que se incrementan. Sí, exactamente, porque usted puede ver ahí que con la misma restricción puede trazar dos o bien solo una. Y bien decirme con esa restricción, ahora que estoy aplicando tecnología, pues puedo alcanzar ese nivel de producto que antes no era asequible. Déjenme ver si lo puedo colocar acá. Vamos a ver, X más Y. Si quieren, ignoremos lo que está del lado derecho, igual a 5. Lo voy a colocar de esta manera mejor. Y es igual a 5 menos X. Ahora aquí lo podemos ver en el plano, ¿verdad? Pero me interesa que lo... Sí, aquí está el plano. Lo que puedo hacer es colocarlo como función. Vamos a ver, ya, lo puedo hacer. Y de X es igual a 5 menos X. Quería que lo representáramos acá, en esta gráfica, pero no me lo permite. Bueno, me lo representó en R3, entonces, sí, digamos, uno podría trazar acá la restricción, es un poco lo que les quería mostrar. Y usted se da cuenta que teniendo esta restricción 3,3, por ejemplo, o 5,5, usted con la misma cantidad de recursos que sería el desembolso total, puede alcanzar un nivel de producción que en un escenario de baja tecnología no lo podría alcanzar, mire, porque su restricción 5,5 o 3,3 solo le permite llegar hasta la isocuanta D, exactamente. Entonces podríamos utilizar una misma restricción para poder representar el hecho que con baja tecnología no puedo alcanzar un nivel de producción tan elevado como el que sí podría alcanzar con una mejora técnica. Ujú, exactamente. Lick, y esas nuevas técnicas o mejores técnicas de producción, podríamos incluir ahí sistemas de inteligencia artificial o cosas así. Sí, exactamente. Digamos, todo lo que es técnicas de producción que permiten hacer más eficiente, por ejemplo, la forma en la cual los consumidores deciden, ¿verdad? Porque al final uno tiene que ver
Por ejemplo, si está vendiendo cierto tipo de producto, pues cuál es su mercado, ¿verdad? Entonces esas herramientas, digamos, de Big Data, de Machine Learning o bien de inteligencia artificial, como usted le indica, pues pueden como darle una guía a la empresa de cuál sería su mejor forma de poder producir, ¿verdad? Para que el mercado al cual va dirigido, pues obviamente tenga esa demanda que la firma espera. Exactamente. O sea, todo lo que es proceso tecnológico que mejora la eficiencia de la producción, pues hace que se expanda su proceso productivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Obviamente la inversión, digamos, la tecnología requiere inversión, ¿verdad? Pero es una inversión inicial que obviamente se recupera con creces, ¿verdad? Porque se ve reflejado en la productividad de la firma. Ujú. Licenciado, perdone, Sí, adelante, Fred. gracias. Le quiero hacer dos consultitas, preguntas. Sí, adelante. Ujú. Una tiene que ver tal vez con un tema pasado, pero que de repente se puede vincular a este, ¿verdad? Es de un caso real y tal vez por eso más que todo me interesa preguntárselo, ¿verdad? La primera pregunta es referente a que si una empresa, una compañía logra rendimientos a escala crecientes, ajá, será capaz de imponer un precio bajo en el mercado. Es una buena pregunta. Sí, como una medida, digamos, de pues abarcar el mercado y también atacar a su competencia, ¿verdad? No sé si sería parte de la formación de precios. Una. Y la segunda que le quiero consultar es que es un caso real. Fíjese que relacionado a los salarios. Aparentemente podría verse que la forma en que manejan los salarios pues es beneficiosa para la empresa. O sea, visto desde un punto de vista así superficial, ¿verdad? Pero de acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos académicos, ¿qué opina usted? Digamos, esta empresa es productiva, ¿verdad? Se dedica a producir un tipo de alimentos. Entonces, pero lo que yo veo ahí es que está pagando salarios más o menos 40 o póngale 50% menores a lo que el mercado paga, ¿verdad? Entonces, ¿será que esta forma de pagar salarios le afectará a la empresa en sí a largo plazo o mediano o realmente pues estará bien pues esta política? ¿Qué Sí, sí, considera? gracias. Sí, muy buenas preguntas, Freddy, gracias. Estas me parecen muy interesantes y que va un poco en línea con lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Sí. Sigamos en cuanto a su primera pregunta. Sí, digamos que parte de las estrategias para poder alcanzar rendimientos crecientes a escala está el hecho de los precios, ¿verdad? O sea, cuando la firma emplea procesos de producción que son eficientes, y un poco lo que nos comentaba Katie también va en línea con eso. Aquellas firmas que utilizan procesos de producción eficientes, tecnificados, digamos, producción en masa, eso obviamente le permite abaratar mucho sus costos y en consecuencia poder generar precios mucho más bajos, ¿verdad? En el proceso de formación de precios que usted habla. Y eso termina siendo una estrategia prácticamente para poder tener un control más grande sobre ese mercado, para que el nivel de concentración de mercado que tiene esa firma sea muy alta. Definitivamente, digamos que las empresas que son relativamente pequeñas no tienen posibilidad de poder invertir en tecnologías que le permitan hacer más eficiente su proceso productivo, porque generalmente la inversión en tecnologías, la inversión inicial es muy fuerte, ¿sí? Entonces, las firmas pequeñas no tienen esa posibilidad, mientras que las firmas grandes sí lo tienen. Entonces, por una parte, eso le permite tener rendimientos crecientes a escala, generar costos de producción más bajos y al final de cuentas, pues generar un precio que es relativamente, digamos, competitivo, de tal manera que prácticamente puede destruir la competencia, ¿verdad? Entonces sí, termina siendo como una estrategia para poder alcanzar precios más bajos,
porque la implementación de tecnología sí se lo permite y en consecuencia pues tener un poder de mercado mucho mayor del que tenía antes, ¿verdad? Entonces, sí es un factor que está influyendo, ¿verdad? Digamos que hay políticas a veces económicas que estimulan la implementación de tecnologías o acceso al crédito para poder implementar tecnologías eficientes para pequeñas y medianas empresas, pero es que en Guatemala todo eso casi no se ve, ¿verdad? Se ve más en otras economías, en otros países, pero digamos que acá en Guatemala sí existe muy poco apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa para poder implementar estas mejoras técnicas, ¿verdad? Al menos créditos que vayan vinculados a hacer más eficiente su proceso productivo, ¿verdad? Entonces sí, es una estrategia al final del día. Y en cuanto a la segunda pregunta que usted me hace de los salarios, esa es una muy buena pregunta. Sí, yo le puedo decir que, al menos en términos de los estudios que se han realizado al respecto, efectivamente, los salarios más bajos, si bien en el corto plazo pueden tener un efecto de reducción de costos por obvias razones, eso en el mediano y largo plazo, porque aquí lo que estamos estudiando son efectos de largo plazo, si se dan cuenta, ahora estamos estudiando la producción de largo plazo, sí tiene un efecto negativo, en el sentido de que la productividad al final del día termina cayendo, y eso le va a afectar definitivamente a la firma. ¿Sí? El hecho de que pueda experimentar algún tipo de rendimiento decreciente a escala. Pero es que en la medida que la firma contrata trabajo más capacitado, el mercado lo reconoce y efectivamente pues los salarios tienen que ser, digamos, un poco más elevados que el promedio. Cuando esos salarios son elevados, pues obviamente eso incide en la productividad del trabajador y eso estimula que su elasticidad al momento de afectar el producto sea alta. Entonces, digamos, el resultado sería que en el corto plazo definitivamente la firma va a reducir sus costos, pero en el largo plazo va a tener incidencia, digamos, aspectos vinculados con la identificación del trabajador con la firma, digamos, el hecho de su productividad per se, pues van a venir en caída. Entonces, sí, digamos que lo que yo he visto de estudios es que en el corto plazo, pues obviamente se reducen costos, pero en el largo plazo sí tiene incidencia, porque la productividad de ese factor pues tiende a caer, que sería la productividad del trabajo. Ujú. Exactamente. Sí, muy buenas preguntas, Freddy. Espero haber resuelto ahí sus inquietudes, pero sí, Gracias. son las preguntas que efectivamente ustedes como economistas se deben de hacer. Ujú, exactamente. Muy bien, jóvenes. No sé si hay algo más. Fíjense que les quería mostrar antes, si hay una pregunta adicional y después hablar del examen. Yo sé que ya me pasé, pero solo quería hablar de un tema muy rápido, aprovechando que tengo la visualización acá, del tema de la tasa marginal de sustitución. Fíjense que no hablé un poco de la tasa porque estamos hablando del tema de los rendimientos de escala, pero fíjense que la tasa implícitamente también se ve afectada, tasa marginal de sustitución, ante distintos valores de elasticidad. ¿Sí? Entonces eso me interesa que al menos lo tengamos claro, porque también, digamos, para fines del equilibrio es importante y obviamente para fines de la prueba, ¿verdad? Me interesa que eso quede claro. Entonces, que solo quiero partir del escenario base, que sería este. Tenemos rendimientos constantes a escala, lo pueden ver acá. Y pues quiero que veamos qué efecto tendría una mejora en la productividad del trabajo, pero visto desde el enfoque de la tasa marginal de sustitución. ¿Qué efecto tendría una alta elasticidad del trabajo al momento de afectar el producto sobre la tasa marginal de sustitución? Porque nosotros vimos que la tasa depende del cociente de elasticidades. Gráficamente, ¿quién me puede indicar qué pasaría con nuestras isocuantas? ¿Cómo sería ahora la pendiente de las isocuantas? Les vuelvo a repetir el escenario. El escenario es que el trabajo es mucho más productivo, es mucho más elástico al momento de afectar la producción. Eso va a incidir en la disposición a sacrificar capital de la firma, ¿verdad? Que es la tasa de sustitución técnica. Entonces, si este valor, que es una elasticidad, es más alto, es decir, si el trabajo es más productivo, ¿qué esperaríamos con la disposición a ceder capital de la firma ahora? ¿Sería muy alta o sería muy baja? El sacrificio de capital Sí, es sería más alto. alta. Sería alto. Exactamente. Muy bien, jóvenes, sería muy alta. En consecuencia, la tasa marginal, que sería la pendiente, pues debería ser muy inclinada. Entonces, revisemos. Vamos a hacer más productivo el trabajo, pero ahora lo vamos a ver desde el enfoque de la tasa de sustitución. Y efectivamente, vean qué es lo que está pasando. ¿Sí?
En la medida que el trabajo es más productivo, la tasa de sustitución de capital es muy alta, miren, de tal manera que las isocuantas se vuelven prácticamente verticales. Por el contrario, si el trabajo es muy poco productivo y en consecuencia el capital ahora lo es, o es más productivo, entonces vean qué pasa con las isocuantas. Son prácticamente horizontales. Entonces, ¿qué nos está diciendo este escenario? Pues que la firma está dispuesta a sacrificar ¿cuánto de capital? Nada. Muy poco, nada, exactamente cero. Miren. ¿Por qué? Porque el capital es muy productivo. Entonces, cuando ustedes encuentran isocuantas que son horizontales, prácticamente les está declarando qué factor es más productivo. Jóvenes, ¿qué factor es más productivo entonces? Capital. En este caso, Es el trabajo. El trabajo. ¿Será que el trabajo? Vean la elasticidad del trabajo. Vean la elasticidad del capital. ¿Cuál de los dos factores es más productivo? El capital, El licenciado. capital. El capital, ¿verdad? Sí, porque vean la elasticidad del capital, 0.5, y la del trabajo, apenas 0.01, ¿sí? Entonces, cuando tenemos isocuantas que son horizontales, lo que nos está declarando prácticamente es que el capital es un factor altamente productivo. Lo pueden ver acá. Miren. En el eje del trabajo no se mueve la producción. Todo el incremento en la producción viene por el lado ¿de dónde? De lo que tenemos en verde, y lo que está en verde es el capital. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, digamos, no pierdan eso de vista porque es importante, ¿sí? Cómo las elasticidades insumo-producto definen la tasa marginal de sustitución técnica. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, me pasé un par de minutos, pero no sé si estamos bien hasta ahí, jóvenes. ¿Se comprende lo que trato de dar a entender con este ejemplo de la tasa? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, se entiende. Muy bien. Excelente, muchachos. Entonces, ahora sí, dejar de compartir. Entonces, vamos a hablar un poquito del examen. Me pasé un par de minutos, entonces voy a ir concretamente al punto. Bueno, primero les agradezco nuevamente su participación, jóvenes. Me parece excelente. Están participando muy bien y eso me da una señal a mí de que están comprendiendo los temas. O sea que los felicito en ese sentido. Bueno, entonces, como ustedes saben, jóvenes, el examen está planificado para el lunes 20, ¿verdad? Sí, este lunes que viene. El examen inicia a las 8 de la noche. Mucho ojo con eso, ¿de acuerdo? Similar, no, igual al caso anterior, pues ahora iniciamos a las 8 de la noche. Van a tener 2 horas disponibles, termina a las 10 y de 10 a 10:20 ustedes van a subir la parte práctica. Entonces hay un apartado para subir lo que es la parte práctica del examen. La estructura del examen, jóvenes, es idéntica a la del primer parcial. Va a haber una primera serie de preguntas teóricas, ¿sí? Ya vamos a hablar de los contenidos, ¿sí? Y una segunda serie que es de la parte práctica. La parte práctica, jóvenes, la tienen que subir en el apartado, no tienen que contestar nada. Fíjense que me dije eso en un par de exámenes. En la parte práctica ustedes tienen un espacio ahí, pero eso no se puede quitar, lamentablemente no se puede quitar. Ustedes no tienen que escribir nada ahí, en la parte práctica, ¿de acuerdo? Ahí tienen el espacio, pero no es necesario que escriban nada. Todo lo que es la solución de la parte práctica tiene que ir en el archivo PDF que ustedes van a subir en el apartado correspondiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces no tienen que escribir nada en la parte práctica, en esa casilla o ese cajón que hay ahí para que ustedes puedan escribir. No es necesario. O sea, todas las respuestas tienen que ir en el documento que ustedes van a subir. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a evaluar, jóvenes? Fíjense que el tema que vamos a evaluar principalmente es equilibrio del productor. ¿Sí? Cuando nos referimos al equilibrio del productor, jóvenes, tiene que ser bajo distintos escenarios de funciones de producción. ¿Sí? Es decir, ¿cómo es el equilibrio del productor en una función Cobb-Douglas? ¿Sí? ¿Cómo es el equilibrio del productor en una función de sustitutos perfectos? ¿Sí? ¿Cómo es el equilibrio del productor en una función de proporciones fijas? ¿De acuerdo? Y jóvenes, repásenlo desde la perspectiva de la forma paramétrica. ¿Sí? Nosotros resolvimos en la clase las formas paramétricas, ustedes se dieron cuenta.
Entonces tienen que saber qué significa alfa, así como lo hicieron hoy. O sea, de hecho, ustedes me dieron muestra de que sí comprenden qué significan los parámetros en cada función de producción. Entonces, eso es de repasarlo, ¿de acuerdo? En la parte práctica, pues prácticamente lo que viene es equilibrio del productor. Entonces puede venir una función que se llama una Cobb-Douglas, puede venir una de sustitutos o bien una de proporciones fijas en las cuales tienen que encontrar el equilibrio del productor y graficar. Entonces, sí practiquen cómo graficar las soluciones del equilibrio del productor. Adicionalmente, jóvenes, vamos a evaluar el tema de rendimientos a escala. O sea, el tema que vimos el día miércoles, bueno, empezamos el día lunes, creo, o el día miércoles, no recuerdo. Y lo que concluimos el día de hoy, o sea, rendimientos a escala, lo vamos a evaluar. Y repasen los jóvenes desde el enfoque de una función de producción, más que una tabla, que fue lo que hicimos el día miércoles, con una función matemática, es decir, ver el grado de homogeneidad que tiene una función, ¿de acuerdo? El ejercicio que hicimos hoy de T y ver qué nos indica esto del tipo de rendimientos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por último, jóvenes, quiero que repasen el tema de la tasa marginal de sustitución técnica. Eso está contenido dentro del equilibrio, ¿sí? Pero quiero que ustedes recuerden qué significa la tasa, bajo el enfoque de productividades marginales, qué significa la tasa bajo el enfoque de tasa de sacrificio de capital y cómo calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, resumiendo, ¿qué vamos a evaluar? Equilibrio del productor con distintas funciones, rendimientos a escala y tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes. Como les digo, les deseo el mejor de los éxitos para el examen. Y bueno, les quiero consultar, no sé cómo van ustedes con el tema del ensayo, porque es para el día lunes, pero tampoco quiero que distraigan su atención para el hecho del examen. Entonces, les quiero consultar, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes consideran que sea necesario que lo cambiemos de día? No sé si ya avanzaron con él, pueden levantar su mano virtual para ver si creen que es necesario que lo cambiemos de fecha o si ya avanzaron lo suficiente para que lo entreguen ese mismo día, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos alrededor de 49 estudiantes, entonces solo quiero hacer un diagnóstico de quienes consideran que sea necesario cambiarlo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sí, la mayoría, jóvenes. Entonces, vamos a hacer esto, ¿sí? Yo quiero que se concentren en el examen, así que estudien para el examen. ¿Sí? Entonces, si quieren, se los voy a dejar para el otro lunes, ¿sí? No para este lunes, sino para el lunes 27, ¿de acuerdo, jóvenes? Sí, esa fecha ya no la vamos a cambiar. Entonces, prepárense para el examen del día lunes 20 y el ensayo va a ser para el lunes 27, ¿de acuerdo? Pero voy a pedir a Juan Fernando que me haga el favor de cambiar la fecha para Muy que ustedes agradecido. se concentren. No, al contrario, veo que hay una mejora en su participación, en el interés del curso, entonces también los queremos apoyar con ese punteo extra, pero también requerimos que se concentren en el examen del día lunes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, ellos saben que se puede colocar ese tipo de emojis, creo que son, No ¿verdad? se puede. Entonces, No lo jóvenes, vaya a lo vamos a bloquear. dejar así, ¿de acuerdo? Para el lunes, por favor, lo del examen, lunes 20, y para el 27, el ensayo, ¿sí? Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna inquietud, lo dejaríamos hasta acá. Les deseo muchos éxitos. Yo Disculpe, espero una nota, jóvenes, que sea consistente con lo que he visto en clase, con su participación, ¿sí? solo una preguntita así rapidita. Claro, Lagrange adelante. no entra. Lagrange no entra. Lagrange. Ese método se los enseñé. No, sí, ¿verdad? La granjiana, Sí, sí. no, sí, pero no lo voy a evaluar. No lo voy a evaluar. Ahora, ahora Freddy, hago la observación. Sí tienen que saber ustedes cómo determinar el equilibrio en una Cobb-Douglas mediante el método gráfico, ¿se acuerdan? Toman la tasa, le igualan con los precios de los factores, W partido R y encuentran la solución. Pero no voy a evaluar explícitamente el método de multiplicadores de Lagrange. No lo voy a considerar en el examen. Lo voy a evaluar hasta el final. En el examen final sí va a entrar. Eso sí. Con otro tema, obviamente, ¿verdad? No con el tema de la producción, sino con el tema de la oferta de trabajo.
Muy bien, Bueno, pues, muchas eso sería todo. Buenas noches, Eric. Entonces, ¿quiénes decimos? Gracias, Pero un par de licenciado. minutos. Feliz noche. Gracias, licenciado. Los veo hasta el día. Buenas noches, Bueno, Eric. ustedes se evalúan el día lunes y yo los veo el día miércoles, ¿no? Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Alex. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Igualmente, gusto en saludarles, ¿no?